Después de pasar 3 semanas con la furgoneta en el mecánico, salimos a la ruta desde Guadalajara de la forma más épica. Pero antes, mientras arreglamos los últimos detalles de la Sayoneta, aprovechamos para vivir una de las fiestas más importantes de México. Y convivimos con unos viajeros que han construido una de las casas rodantes más sorprendentes que hemos conocido. Y con ellos visitamos uno de nuestros lugares preferidos de Jalisco. Este es el clímax antes de recibir la Sayoneta. Ay, sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Furgo en ruta! ¡Ustedes pueden! Con la Sayoneta llegaremos hasta las y más allá. Furgo, furgo, queremos furgo en ruta. Uy, ¿y ahora qué? ¿Este ruido? Uy, para. Hostias. ¿Y ahora qué pasa? A ver, abre el capó. Esto suena... Oye, no salimos de Guadalajara, ¿eh? Bueno. No suena muy bien, que digamos. Pero no era el motor. Bueno, no sé. No, yo pienso que no sea el motor de arranque, porque ya hacía el ruidito al principio, pero luego se iba. Pero ahora se quedó ahí. Verdad, siempre hacía riu y ahora no ha hecho el riu. No hay manera, ¿eh? No, ¿sabes qué pasa, María? Ya cuando se estropea una cosa se empieza a estropear todo, ¿no? Y ahora estamos en esa racha de que si la cremallera, que si todas las piececitas que van a la rueda. Pero bueno, Nada, seguiremos con la misma filosofía, mejor arreglarlo ahora que no que se estropee en medio de un desierto, vete a saber dónde, así que bueno, listo, pero ya, no salimos otra vez, aquí nos queda. No, y nos han recomendado, claro, que no se puede avanzar así. Ay, Sayoneta, nos queremos ir. Oh, Dios. Decidimos llamar a Benjamín, que es la persona de Radial Llantas que nos ha ayudado con toda la reparación de la furgo. Nada, que ahora viene. Bueno, está mira. aquí cerca, viene, le echo una ojeada y no, a seguir, esto no se acaba. Y esto, María, ¿sabes cuándo pasa? En sábado. Hoy es sábado, mañana domingo, ya no lo podremos arreglar. Yo ya me lo tomo con calma, porque ya sé que estamos aquí unos días, unas semanas para que la Sayoneta quede bien del todo, mira. Lo importante es que quede bien, así que Sí, bueno, sí, vamos sí. con esto y... Ay. Ahí va, ¿eh? Ahí va. Ahí se fue. Ya. Bueno, pero prendió. Sí, le han hecho un truquillo. Sí. El truco ha sido ponerla en marcha y desconectarle el Bendix. Claro. Y así ya no se queda atado. Sí, lo que pasa es que evidentemente cada vez que la pones en marcha toca volver a poner El Bendix. el Bendix en marcha. Si no, no arrancaría. Claro. Pero al menos nos sirve para no tenerla que jalar, no tenerla que arrastrar hasta el taller. Y una vez ahí, pues hoy ya sábado imposible, el lunes van a mirar la parte eléctrica, así que, Bueno. en fin. Pero al llegar al taller, la furgo no quiso arrancar más. No queda otra. Paciencia, y la vamos a dejar aquí para terminar de arreglar todo con calma. Cantidad de gente. Pero es que eso es la cola para entrar, María. Sí, claro, que es un día bien importante. Bueno, hemos aprovechado ya que estamos unos días aquí en Guadalajara mientras esperamos que llegue la furgoneta y justo estamos a 12 de diciembre, que es una fecha muy importante en México. Es la fiesta de Santa Guadalupe. ¿Cuántas lupitas debe haber en México? La Virgen de Guadalupe, la guadalupana. Pues no sé, debe haber cantidad de lupitas. Y bueno, pues la fiesta principal es en Ciudad de México, donde llegan millones de personas, pero en Y de todos los peregrinos. lugares, peregrinos, muchos peregrinos.
Pero aquí también pues llega bastante gente por ser la gran ciudad como es Guadalajara, y estamos enfrente del templo dedicado a la Virgen Guadalupe. ¡Qué bestia! O sea, miren la fila. Ah, bueno, sigue para allá. No tengo ni idea de dónde empieza, pero bueno, vamos a ver si podemos entrar. Estos días también pues hay la feria, hay dulces típicos, comida y mucho movimiento, ¿no? Es una fiesta muy popular. Y pues nos queríamos dar también el gusto de ver cómo es la celebración por las fiestas de Guadalupe. ¡Qué lindo! ¿Por qué va vestido así? Por representación de la Virgen, se lo encomendé a la Virgen. ¿Vienen cada año ustedes? Cada año pagando mandas Ah, mira, ¿sí? y pidiendo por la familia. ¿Y les concedes? ¿Sí? Sí, claro que sí, siempre. No nos ha dejado solos la Virgencita. ¡Qué lindo! Sí, siempre. Yo le tengo prometido a la Virgen traerlo cada año en una manda vestido de indito porque sufre mucho de su piel. Y desde que se lo prometí a la Virgen, él ha sanado mucho de su piel. ¡Ole, qué bueno! ¿Sí? La leyenda dice que la Virgen se apareció por cuarta vez a Juan Diego, un señor que vivía en Tepeyac, al norte de la Ciudad de México. Y ahí se construyó el que ahora es el templo más importante dedicado a la Virgen de Guadalupe en México. Los niños los visten como que Los fuera visten, sí. como de Juan Diego, digamos. Así, exactamente. Qué bonito. Vamos a ver el templo, que me dijeron que lo adornan muy bonito para la ocasión. Y bueno, aparte también pues con bailes típicos, ¿no? Aquí en el ladito. Podemos ver las ofrendas florales, la verdad, muy bonitas. Y lo típico también en estos días, pues se le cantan las mañanitas, ¿no? Esta canción tan típica en México que se le canta a la Virgen de Guadalupe en esta celebración de la Guadalupana. La verdad que bueno, hasta se huelen, ¿no? Las flores desde aquí, la verdad que se siente como un ambiente muy popular, muy bonito, ¿no? Como que la gente lo siente, hay un sentimiento fuerte con la Virgen de Guadalupe. Bueno, aquí atrás tenemos los personajes de la leyenda, ¿no? De la historia de la Virgen de Guadalupe de la Aparición. Y qué bien que olían las flores, ¿eh? Que pasaban tantas flores. Creo que nunca había visto tantísima gente dentro de una iglesia, ¿no? Oye, es que hay mucha devoción. No, interesante, seas o no creyente de la Guadalupe, es muy bonito de ver. Sí. Y mira, la morenita, así le llaman también a la Virgen, la morenita. ¿Sí? Que en Cataluña la moreneta se le llama la Virgen de Montserrat, pues que justamente es la patrona de Cataluña, ¿no? Sí me llamó la atención aquí que llaman la morenita, ¿no? Pues muy parecida la alusión pues a la tez morena, ¿no? Después de una torta o tostada de lomo de pata, nos venimos a los buñuelos. Los buñuelos. Y es como el buñuelo hecho con Buñuelo trigo pelado. y con mucho piloncillo. Bien dulce. Sí. Son dulzones los mexicanos, ¿eh? Claro que sí. Bueno, Por eso somos tan dulces. Pues que aproveche, pues. Gracias. Qué cantidad de ojos de Dios. Típico de aquí de la cultura huichol, que es el pueblo, uno de los pueblos que habitan esta zona. Nosotros durante un tiempo aprendimos a hacerlo y los hacíamos y los vendíamos. Y es algo muy bonito, la verdad que es una pasada aquí como lo han colocado, como muy representativo. Aquí a la Sayoneta para recoger unas cositas para mañana, pero aparte me dijeron que ya han instalado el motor de arranque, o sea que ya debería de arrancar en teoría. Están todavía pendientes de algún otro detalle, pero bueno, hoy creo que todavía no la van a tener, por eso vamos a recoger unas cositas para mañana, que se viene un día especial.
Entonces ya está lista la parte de... Ah, buenísimo. Oye, pues nos llamamos mañana. Vale, muchas gracias. Oye, que me dice Benjamín que ya está la parte de aquí. En principio debería de arrancar ya bien. Revisaron también todo el resto de temas y sí falta ahora una parte eléctrica que estábamos con un Sí, problema una con luz las luces. atrás que no va, pero bueno. Si todo va bien, mañana va a estar listo. Con un poco de suerte, pasado mañana nos la entrega. Vamos a probar si arranca. Ah, bueno, vale, sí, sí. En principio, por lo que me han dicho, debería arrancar perfecto. ¡Usa! ¡Guau! Mira, entre el cambio que antes hacía ¡uin! No, 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 Y no. el motor que suena ahora. No, te digo yo que le vamos a dejar como aquel que dice kilómetro cero, ¿eh? La verdad que da gusto escucharla un sonido tan bien, que suene todo bien. Ya hemos quedado para hacerle la prueba final y ver que todo esté bien. Y nada, pues en breve salimos. Pues voy a seguir con mi rutina de aprender inglés. Es que la verdad que me va bastante bien. En breve volvemos a entrar a Estados Unidos, ahora que sí ya vamos hacia Alaska. Pues ayuda bastante, ¿eh? Porque luego llegas ahí y siempre te falta como ahí unos tips, algunas cositas así que bueno. Hi, how are you? I'm very good, thanks. How are you doing? So good. Where are you from? I'm from Canada, but I'm in Germany at the moment. Ah, Canada. We are going to Canada in some, I don't know, in some month. You're going to go after winter? Ah, no, we will try to arrive in summer or spring. Qué bien que encontramos aquí un profesor de Canadá, que es justamente hacia donde vamos, ¿no? Nuestro destino. Y que bueno, la verdad que me encanta Cambly porque además de poder hablar con cantidad de profesores, también tienes la posibilidad de hacer temáticas concretas, ¿no? Pues voy a hacer una entrevista de trabajo, pues tienes posibilidades muy concretas también. Oye, ahora todos los que queréis aprender inglés, estamos de enhorabuena porque Cambly, por la promoción de Navidad, está haciendo un 55% de descuento en todos los planes anuales para las 55 primeras personas que se apunten. Atención porque es solo hasta final de año y con el código FURGONAVIDAD, además de tener este descuento, puedes tener 15 minutos gratis para probarlo sin necesidad de poner la tarjeta de crédito, que eso muchas veces nos tira para atrás. Así que ya no hay excusa para empezar bien el año y con un muy buen propósito, conseguir un buen nivel de inglés. Vamos, que ya llegaron. Mira un mensajito. Ya están aquí. Sammy. Pues aquí seguimos en casa de Francisco y Rosa. Los jubilados en ruta. Jubilados en ruta. Que Esperemos están en sea- ruta. Están en ruta. Nos dejaron aquí en su casa. Sí, sí. Esperemos que sea la última noche o la penúltima, porque bueno, yo creo que la Sayoneta ya casi que está. Y bueno, mientras tanto, hemos quedado con unos amigos muy especiales, porque ellos se han armado ellos mismos una furgo camper que bueno, la ves y alucinas. Y nos van a llevar a un lugar muy especial de aquí de Guadalajara. Bueno, de Jalisco. Oh. Buah, se parece una furgo de guerra casi. ¡Qué Hola. bestia! Ah. ¿Has visto lo que lleva delante? No, que llega. Mira, mira. ¿Verdad que sí? ¿Qué tal? Ah. ¿Todo bien? Qué bueno. Oye, pero ¿qué llevas aquí delante? ¿Qué es? Lo que me voy encontrando, Marta. Mucho gusto. Un placer. Un placer. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? Este se llama el Chacatán. Era un caballo de uno de mis abuelos. Wow. Pero madre mía, si es más grande de lo que pensaba la parte de arriba. Es más grandulona. Wow. ¿Y lo de arriba, Wow. cómo se ha hecho esto? ¿Es una Fibra de parte de vidrio. otro auto o no? No, fibra de vidrio. Es fibra de vidrio. Lo diseñasteis vosotros. Esto hicimos nosotros. Wow. Cortamos el techo, hicimos la estructura. Las ventanas que estaban abajo son las que están arriba. Buah. Y las que iban aquí, las pusimos al frente. Interesante. Ostras. Bueno, pues oye, estos amigos, aparte que están por salir a la ruta y están ahí con algunas dudas, con la pandemia con el medio se les paró el proyecto, pero además pues ellos mismos se han hecho de esta Locura. belleza. Así que bueno, hoy vamos a estar bien entretenidos. Wow. Por favor, cuidado con la cabeza, no se vaya a golpear. Ahí va. Wow. Mira, hostia, es súper espaciosa, ¿eh? Es que yo bueno. mido casi 2 metros. Entonces Ah, ocupo- claro. Ocupo espacio porque si
si no me vuelvo un poquito loco. Chicos, miren, pueden ir sentados aquí o aquí. Ustedes acomoden, están en su casa, por favor. Qué lindo. Que no es ofensivo, pero a veces me gusta hablar así como español. Ustedes son los expertos, tío. Nosotros estamos en pañales. Pues no nos habrán imitado veces en 10 años de viaje por todos lados. En Argentina les gustaba mucho imitar a la parte española. Es divertido. Sí, nosotros nos cagamos de la risa, ¿verdad? Mucha gente que te pide, ¿no? Para hacer la foto. Y es que siempre donde vamos nos piden una fotito. Gracias. Que estés bien, hermanito. Cuídate mucho. Ahí haciendo comunidad, ¿eh? Qué chido. Sí, sí, total. Y los que tienen la Ichiban como que les llama mucho la atención porque no hay tantas así que estén como preparadas para camper o así. Sí, y las que te encuentras, la mayoría las usan para trabajar y las tienen ya como muy destartaladas. No. Así que las ves hasta con una puerta de otra y corcholateadas, como decimos aquí, ya muy corcholatas. Aquí ya nos sentimos más como en casa, ¿eh? Con la furgo y el aire libre. Ya más. Que parece de juguete, ¿sabes? Es como de Scalestri, de Lego, sí, sí. ¿Saco la mesa? Dale. Ah, porque otra cosa que es que la cama, la extensión de cama es la mesa. Ándale. Oye, qué práctico que sea la mesa y la cama. Y esto lo diseñaste tú. Sí. Además sirve de arma si te sientes amenazado, como lo traes arriba de la cabina, bajas tú y ya. Bueno. Aquí tenemos nuestros trastecillos. Una forma que quisimos hacer aquí fue colocarlos en vertical, porque de lo contrario hubiéramos tenido que hacer una alacena choncha, ¿no? Entonces de esta forma podemos simplemente deslizar y sacarlos, ¿no? ¿Y esto de aquí? Este es un aire acondicionado de ventana. Pero es muy chico. O sea, muchos que he visto tienen unos armatostes de aire acondicionado. Este lo veo muy pequeño. Es el más pequeño, es como para una habitación. Wow. Una habitación de 4x4 funciona muy bien con un aire acondicionado como este. Es muy amplia. Muy amplia, mira, estamos aquí los cuatro. Y la Tú en clave una es... cocina cualquiera te pones 4 personas y según cómo no cabes, ¿eh? Y mira aquí. Teníamos dos opciones para comer, ¿va? Podemos Claro. comer afuera o podemos comer adentro también. Mira. La podemos levantar de aquí, mismo mira qué sistema. bueno. Ahí tienes ahí para comer también. Y se puede poner 1, mira. 2, 3, 4 también. Espectacular. Y tenemos luz también para comer. Ándale. Es donde tenemos también como nuestras herramientas, ¿no? Wow. Es el sótano, tío. Es nuestro sótano. Ya ves. No, aquí hay que aprovecharlo todo, ¿no? Todo. Cuando se trata de Y es que- camper. hay que Exacto. aprovecharlo. Esta camioneta originalmente se abren ambas puertas, pero nosotros decidimos cerrar esta. O sea, Claro. esta la clausuramos, la soldamos y la reforzamos para poner la mesa y para usar el sótano. Bueno, oye, pues vamos a sacar la tortilla de papas a ver qué os parece. ¡Qué delicia! Hicimos olivada. ¿Qué es libada? Olivada. ¿Qué es olivada? Es un paté típico de ahí de, creo que de toda España se hace con aceitunas negras. ¡Uy! Va a Paté. saber buenísimo. Paté de aceitunas. Huele. ¡Oh, huele Cuidado los fuerte! bigotes. Muy rico. Cuidado con los bigotes que contaminan la comida. La auténtica tortilla española. Tan apreciada. ¡Qué delicia! Así que bueno, esta la podemos echar una calentadita, ¿puede ser? Claro que sí. Y para acabar esta comida mexicano-española, pues ellos han comprado tamales. Entonces va a ser Hemos un comprado poco de aquí, un tamalitos. poco de allá. Ahorita los vamos a sacar y también... Esos no los vamos a calentar porque ya vienen calientitos. Sillita para instalarlos. Claro. Es un baño seco. Aquí todo en multifunción. Bueno, pues mucho mejor todavía con el baño seco. Genial. Simplemente Un pedazo de madera lo corté y lo pinté. Una madera, sí, que mira que es fácil y a veces nos Son 2 botes de complicamos. basura. 2 botes de basura. Y le he pegado un caño por abajo que va a dar a un contenedor de 5 litros. Esto para amarrarlo aquí, como que lo Este hiciste lo de PVC. calenté con una pistola de calor y le di la forma que ocupaba el tubo. Entonces ya entra como a presioncita. Y acá de este lado tengo la palita para tapar. Bueno. A todo esto te hiciste tú también la cajita. Sí. Pensada. Sí. Y acá adentro tengo acerrín, donde cae la pipí, acerrín y cal también.
depende de la consistencia de los desechos, va a ser el sustrato que se utilizará. Pero me encanta, ¿eh? Vamos a tener que aprender de este creeper, ¿eh? A ver No, qué- hay que irnos con él de viaje, María. Y... Aprenderemos mutuamente. Sí, Hay sí, mucho sí, que aprender seguro. de ustedes también. La verdad que con María no dejamos de sorprendernos cada vez que vemos una nueva furgoneta camperizada por alguien a su gusto y necesidades, ya que detrás no solo esconde un proyecto de viaje, sino un proyecto de vida. Lidia es diseñadora, patronista y también se dedica a hacer manicuras bien creativas. Creeper es dibujante y tatuador, y los dos tienen un remolque donde ejercen sus profesiones dentro. Oye, ya estamos preparando para ir al lugar más esperado, ¿eh? Marta hace que quería ir a un lugar como este. ¿Hace cuánto? Semanas, No mucho, no meses, sé, muchísimo. años. Un montón. Así que Qué guay, qué guay. Vamos para allá. Llegamos. Marta, ¿estás emocionada? ¿Estás contenta? Cuéntala, ¿qué querías decir? Mis lugares preferidos en el mundo, ahora vais a ver. Pero ¿cuál es el detalle de este río? Claro, este río parece un río cualquiera. Pero no lo es. No lo es. Es un río termal. El único río termal que yo conozco es el que fuimos en El Salvador, ¿te acuerdas? Os dejamos Sí. ahí el video. Pero no era uno cualquiera, tenía una cascada qué como de pasada. 30 metros, el salto de Malacatiupan. Uno de nuestros lugares preferidos de Centroamérica. Sí, Muy sí, lo bonito. disfrutamos mucho. Vamos a ver si este supera las expectativas. A ver, a ver. ¡Wow! ¡Sí está caliente! Ah, está buena, ¿eh? El tema de dónde viene este agua. Según yo es volcánica, o pasa por como interior de montañas volcánicas, por eso viene tan caliente. Que si caminas más para allá, es más caliente, ya no puedes meterte. Ay, no, qué barbaridad. Ah, está buena, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Este es el clímax antes de recibir la sayoneta. Ay, sí. Bueno, nuestros amigos hace tiempo ya que querían salir a vivir viajando, pero con la pandemia, pues como tanta gente, pues que truncó muchos planes. Pero el plan sigue adelante y están con esas típicas dudas, esos típicos miedos de antes de dejarlo todo y salir a viajar. Ya los estamos animando, yo creo que en breve ya lo dejan. Ya no tardamos nada. Y mira, con estas animadas de estos señorones, ¿cómo no? Claro que sí. Vimos que estaban aquí en Guadalajara. Dije, ya, o sea, el universo me está diciendo, anímate, estas son las Hazlo. personas indicadas para que se animen. Hazlo, amiga. Hazlo, amiga. Ya llegué a mi límite en el trabajo y ya. Ah, pues cuando ya ves que es eso, que dices, no, basta, ya está. Lo que dejes aquí va a quedar igual que como estaba. Sí, O eso sea, no se va a mover. No cambia, el que cambias eres tú. Exacto. Entonces puedes cambiar e ir hacia otro lado, o bueno, la opción de volver, control Z y volver al Control Z. todo igual, pues ahí está. Siempre hay un aprendizaje. Ah, yo claro. siempre digo que el fracaso no existe porque No. algo vas a aprender, sea lo que sea. Si estás aprendiendo, no estás fracasando. Exacto. Había un filósofo, ¿no?, que decía que es imposible que una persona se bañe 2 veces en el mismo río. Qué ad hoc, ¿no? ¿Qué reflexión tan ad hoc? Puesto que ni la persona será la misma, ni las Ni aguas las que aguas. corren serán las mismas. Entonces está muy chida esa. Ay, esto es una maravilla.
Pues ahora sí, ya estamos preparados para salir a la ruta hacia Alaska y lo hemos querido hacer de una manera muy especial, con mucho cariño, con mucho calor humano, y es que estamos aquí acompañados con un montón de gente de nuestra querida Guadalajara, de aquí de Jalisco. Miren lo que es esto, miren qué hermosa despedida. Esto es épico, o sea, nos teníamos que ir así, con todo el cariño de esta gente, porque... Mucha gente ha venido para despedirnos y es que no puede ser para menos porque nos vamos de Guadalajara para Alaska y de vuelta a México. Así que bueno, ¡vamos! ¡Vamos, Furgo en ruta! ¡Vamos para Alaska! ¡Vamos, sí se puede! ¡Suerte! ¡Sí se puede! Que Dios bendiga su viaje. Buenas rutas, vamos. ¡Ánimo! ¡Vamos, Furgo en ruta! ¡Ustedes pueden! ¡Ole, qué nivel! ¡Vamos, Sayoneta, si podemos! ¡Qué lindo! Esta despedida de Guadalajara y vuelta a la ruta ha sido además muy emotiva, ya que ha coincidido con el cumpleaños de Marta y la celebración ha empezado de la mejor manera posible. Mira que ya amaneció. Marta. Oye, qué guay, muchas gracias, qué nivel. Hostia, esto no me había pasado nunca aún, ¿eh? Wow. Ostras, qué pasada. Los que faltaban. Mira qué combi bonita. ¿Tú estás por salir a viajar o simplemente por viajes cortos? Tengo el plan de viajar, pero todavía no, hasta que se dé la oportunidad. ¿Sí? Quiero ir a Tulum. Qué bueno. Sí, nos quedamos por toda la costa con mi esposa y pues a viajarle, a empezar este mundo. Qué bueno, muchos viajeros en este encuentro y esta despedida de Guadalajara. Y mira qué bonita la combi, ¿no? La tienes. Muchas gracias. Genial. Qué bueno. Wow. ¿Cómo es? ¿La mandaste a armar o ya venía? Sí, o cómo no, la armaste tú? Un amigo que es carpintero, Ajá. él fue el que me ayudó a diseñar los muebles, hicimos incluso hasta el baño. Ah, no. Tiene su toldo, se extiende para acá. Nah, es brutal lo de arriba, Sí, ¿eh? sí, sí, por eso está la escalera para que quedó muy suban, bonita, sí. Ah. Nos subimos, venga. Súbete, María, va. Vamos a subir. Tenemos ahí un mapa en la Sayoneta que está casi virgen, solo tiene un puntito y ese punto es Guadalajara, ese punto está aquí en México. Porque es el punto desde donde hemos dicho, ahora sí nos vamos para el norte. Vamos a ver, vamos a intentar llegar a Alaska. Si no llegamos a Alaska, vamos a llegar a las cantinas, como nos decían por ahí. Pero vamos para el norte. Para las caguamas. Para las caguamas, para lo que sea. Tenemos por ahí unos stickers con los diferentes puntos principales y quiero pues que hacerlos partícipes. Vamos a la parte de atrás de la furgoneta a pegar los stickers. Bueno, pues aquí tengo los stickers, vamos a ponerlos. Ponemos Barcelona porque realmente salimos del puerto de Barcelona. No recorrimos España ni Europa, solamente salimos de Barcelona y también porque es mi ciudad natal. Aquí empieza todo. Hace 10 años y medio, con Marta dijimos ya estamos cansados de trabajar 11 meses y viajar solo uno. Y decidimos poder viajar 12 meses al año, ¿no? ¿Cuál es tu ilusión viajera? Ay, bueno, viéndolos a ustedes, espero también poder hacer lo mismo y botar todo mi trabajo y hacerlo. ¡Esta! ¡Un aplauso para ella! La que se está liando aquí, María. Ya está, ahí está, qué bonito ver ahí mi ciudad. ¡Oh! Oye. Destaca, ¿eh? Lo acerté bastante, ¿eh? Acaparaste toda Europa, sí, tú, ¿eh? acapará toda Europa, tú, Barcelona, toda Europa. Bueno, vamos a ir a esa carga argentina. A ver. El punto de origen del viaje y el punto más al sur también del continente, en Ushuaia. Y de ahí nos vamos para el norte. Ahí va. Y vamos con la Sayoneta ahí para Alaska, que nos vamos. ¡Ánimo! ¡Furgo en ruta! Sí se puede. Y los que no vayan se la pierden. La frase de Harkin. Bueno. Y ahora sí, vamos con este punto, es el punto donde estamos actualmente y donde llevamos 2 años, el lugar donde más hemos estado de Furgo en ruta, y también es el lugar donde vamos a retornar y va a terminar esta ruta, y por eso también lo hemos destacado y lo ponemos ahora al final. Así que bueno, a ver, tú eres el elegido. Aquí es el elegido, ¿eh? México,
México, México, México, México, México, México, México, México, ¡Ay, qué nivel! Genial, pues Que ahí lleguen nos vemos. lejos.